iniciar esta mañana orando primero y luego, sí, tratando entonces nuestro tema. Amado Señor, el día de ayer quedamos en deudas con las palabras que debíamos dirigir, Señor, expresando gratitud o alabanza por todo lo que fue ese día maravilloso que nos regalaste. Y hoy, Señor, queremos empezar entonces nuestro día concentrándonos en esto, en tu palabra, en tu gloria, en las maravillas, Señor, de tus obras. Te agradecemos, oh Dios, por la forma en que rodeas nuestra vida con tu favor, con tu perdón, con tu misericordia, con tu gracia. Señor, gracias te damos porque sostienes nuestra vida. No podríamos, Señor, estar orando, no podríamos apreciar nada de lo que hoy es valioso para nosotros sin tu gracia, sin tu misericordia. Señor, por eso te alabamos y usamos esta mañana para reconocer nuestra debilidad, incapacidad y nuestra total dependencia a ti y a tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, que a lo largo de este día nuestra mente una y otra vez sea alimentada por ti, por tu gracia, por tu palabra. Que echemos mano, Señor, de aquello que ha sido dado para nosotros y para cultivar nuestra piedad. Ayúdanos, Señor, hoy a luchar con nuestro pecado remanente. Ayúdanos, Señor, a morir un poco más a cosas de este mundo y a crecer, Señor, para ti, para la vida eterna. Gracias por este espacio, te damos, oh Dios, y por los varones que ya están conectados. Gracias, Señor, por este ejercicio que estamos haciendo de estudiar tu palabra en forma ordenada y acompañados por nuestros amados hermanos para animarnos juntos, Señor, para seguir creciendo en estos dones que tú le das a tu pueblo, como es el escucharnos, el aprovechar de lo que puedes dirigir en el pensamiento de algunos de nosotros, Señor. Gracias te damos, oh Dios, y queremos aprovechar este espacio también, Señor, para agradecerte. Cuán bueno eres, oh Dios. En Cristo Jesús te damos a ti toda la gloria. Amén y amén. Mis hermanos, en nuestra reunión pasada hicimos una introducción al capítulo 20 del libro de Éxodo, atendiendo a y lo que se encuentra específicamente en el capítulo 20, que es el Decálogo, los 10 mandamientos. Señalamos la importancia que tienen este conjunto de leyes, no solo para el pueblo de Israel posterior a su liberación, sino también la importancia que está en vigencia para nosotros, que tienen para nosotros estos 10 mandamientos. Para ellos, me refiero a Israel del antiguo pacto, el decálogo era el corazón del pacto. Para nosotros, como una de las promesas del nuevo pacto. Así que aquello que se demandaba en el antiguo, en el nuevo se concede, se regala. Para ellos, recordemos, era el condicional de su relación y las bendiciones de Dios. Solo si obedecían, entonces Dios vendría a hacerle su especial tesoro. Para nosotros es el corazón de la piedad. Los 10 mandamientos no son aquellos que hoy estimulan las bendiciones de Dios, sino que son sobre todas las cosas el camino que debemos transitar para construir la piedad. Leímos también cómo Cristo señaló la vigencia del decálogo y los apóstoles le presentaron como la responsabilidad cristiana de todos aquellos que ya han recibido la gracia. Y lo que haremos ahora entonces es tener un acercamiento panorámico a los 10 mandamientos. Y digo panorámico porque no podríamos dedicarnos a hablar en detalle sobre cada uno de los mandamientos. Creo que ocuparíamos uno o quizás hasta más devocionales para cada uno de estos
mandamientos que son maravillosos y que tienen mucha vigencia para nosotros. Pero en su lugar vamos a estar abordando entonces el contenido de Éxodo capítulo 20 de una forma, digamos, más somera, superficial, si se puede decir así. Solamente estaremos dando vuelta por la superficie y más específicamente en la meditación de los 10 mandamientos. Y quiero seguir la división de las dos tablas. Recordemos que las dos tablas hablan de cómo Dios presentó un conjunto de leyes, pero que al mismo tiempo, al separarlas en dos tablas, tenían de alguna manera una intención central y una intención, digamos, periférica. Fueron presentados en dos tablas, una contiene 4 mandamientos y la otra 6. Y esta clasificación es totalmente intencional de parte de Dios. Cuando revisamos los 4 primeros mandamientos, encontramos que ellos pretenden guiarnos en esa forma correcta en la que debemos adorar a Dios. Recordemos que Moisés le dijo a Faraón que debía liberar al pueblo de Dios y que la razón para que este pueblo estuviese libre era la adoración y el servicio a Dios en el desierto. Así que es lógico pensar que si el propósito de la liberación era entonces que el pueblo adorase a Dios, este mismo Dios ahora debía instruir en cómo, o la manera correcta en la que se le debería adorar. Así que esta instrucción de la primera tabla, en ella encontrará el pueblo de Israel y de hecho vamos a ver cómo está vigente, todavía entendemos nosotros o comprendemos a través de esta tabla de los 4 mandamientos, cómo nuestra adoración va a estar siendo dirigida por parte de Dios. Y todo lo que vendrá después para el pueblo de Israel, que son las leyes del sacerdocio, leyes que procuraban guiarle en la adoración, encuentran su versión resumida en los 4 primeros mandamientos. Como también ocurre en cuanto a las leyes civiles, todas las leyes civiles van a encontrar resumen en la segunda tabla, en los 6 mandamientos restantes. Así que debemos atender a esta división que es intencional de parte de Dios. Y en cuanto a la primera tabla, podemos preguntarnos cómo debemos adorar a Dios, cómo es la manera correcta en la que nosotros debemos adorarle, ya que esta es la intención de este conjunto de leyes. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 entonces, en lo que será el contenido de la primera tabla. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día 7º y lo santificó. Bien, dejemos hasta allí, por lo menos creo que hasta hoy. Veremos solamente esta parte. Y permítame presentarlo así en cuanto a cómo debemos adorar a Dios y de esta manera acercarnos a los 4 primeros mandamientos. Debemos adorar a Dios reconociendo su exclusividad. Eso sería lo primero.
Debemos adorar a Dios reconociendo su exclusividad. Y con esto vamos a entrar al mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento no transmite la idea, como muchos creen, de un Dios que está reclamando de alguna manera la atención del hombre, ya que el Señor dice en las palabras del mandamiento: no tendrás dioses ajenos. No pensemos que Dios está pidiendo que sea a Él al que se le venere y que se deseche a los demás dioses, como si Dios estuviese de alguna manera compitiendo contra otros seres iguales a Él. Este mandamiento en realidad nos muestra que solo existe un Dios, que no hay otros como Él, que solo Él es digno de ser adorado. Y esto fue enseñado muchas veces de parte de Dios al pueblo de Israel, que la mayor pretensión y el gran peso que radica en el pecado de la idolatría es tratar de crear algo que no existe. Y me refiero a ídolos o a dioses distintos al único Dios verdadero. En Isaías capítulo 44, versículo 6, dice el profeta Isaías: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que el mandamiento número 1 protege la singularidad de Dios. Los dioses ajenos, como lo presenta este mandamiento, no es el reconocimiento de la existencia de otros dioses, sino el terrible pecado de considerar algo o alguien en esa categoría, cuando en verdad solo existe un Dios, el único Dios verdadero, como responde el Catecismo Bautista, y que de hecho me gustaría apoyarme en el Catecismo para poder de alguna manera presentar una pequeña estructura dentro de cada mandamiento. El Catecismo Bautista dice en la pregunta número 51, ¿qué exige el primer mandamiento? Y el mismo Catecismo contesta: el primer mandamiento exige que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero, que es nuestro Dios, y que le adoremos y glorifiquemos como corresponde. Así que este mandamiento lo que hace de salida es ubicar la mente de los israelitas acerca de la singularidad de Dios, de cómo Dios es el único ser que merece adoración. Ellos venían de un sistema politeísta, ellos venían de siglos de estar sumergidos en ese pensamiento del paganismo en el que todo puede ser adorado. Y ahora Dios intenta liberar la mente de estos israelitas. Primero liberó sus cuerpos de la esclavitud, ahora libera su mente de la idolatría. Él entonces demanda que sea reconocido como el único Dios verdadero y que sea glorificado como eso, como el único que merece honra y adoración. Pero también pregunta el Catecismo, ¿qué prohíbe el primer mandamiento? No solamente vamos a encontrar una exigencia, una demanda de cada uno de los mandamientos, sino una prohibición. Y contesta entonces el Catecismo: prohíbe que se niegue o que no se adore y no se glorifique al Dios verdadero como Dios, como nuestro Dios, y prohíbe dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Este mandamiento entonces nos invita a proteger esa singularidad de Dios. De hecho, si hablamos de que necesitamos ser instruidos en la adoración correcta, debemos partir entonces de quién es el objeto de esa adoración. Y definitivamente solo hay un Dios que merece ser adorado: el Dios vivo, el Dios verdadero. Lo segundo que debemos decir es que debemos adorar a Dios reconociendo que es invisible. Debemos adorar a Dios reconociendo que es invisible. Permítame recordarles lo que hicimos en el primer mandamiento. Debemos adorar a Dios reconociendo su exclusividad. Ahora debemos adorar a Dios reconociendo que es invisible. Y para eso nos vamos a apoyar en el mandamiento número 2. Dice:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento podría parecer una redundancia, podría parecernos de alguna manera muy cercano, parecido, o que es lo mismo que el mandamiento primero. Pero cuando lo analizamos bien, y de hecho muchos comentaristas así lo presentan, consideran que el mandamiento número 2 es una cláusula de aseguramiento, se puede decir así, o de protección del primer mandamiento. Que este segundo mandamiento de alguna manera blinda, cuida, guarda el primero. Nosotros tenemos la necesidad de hacer visible a Dios siempre. Aun cuando tenemos un buen entendimiento de Dios, sabemos quién es Él a través de su palabra, nuestra mente necesita hacerse una figura para asociarlo con aquello que la Escritura asegura es invisible. Recuerdo que este fue el error que luego veremos del pueblo de Israel, ¿no? Más en detalle nos daremos cuenta cómo está esta necesidad en la mente, y no es una necesidad, no es una buena necesidad, una necesidad pecaminosa, y es de tener una idea visible del ser de Dios, ya que un Dios que no tiene forma, un Dios que no puede ser representado con algo, es un Dios imposible de limitar, es un Dios que va más allá incluso de nuestros pensamientos. Pero si hacemos a Dios visible, si lo podemos de alguna manera asociar a algo físico, podemos manipularlo, podemos controlarlo, podemos llevarlo de un lado al otro. Al final entonces este pensamiento perverso lo que busca al tener una imagen de Dios en el fondo es definir a Dios, es limitar a Dios, es hacerle una imagen para controlarlo. Por eso, volviendo al catecismo, nos dice, ¿qué exige Dios en este mandamiento? Y contesta, recibir, observar y guardar puras e íntegras todas aquellas expresiones de adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Este mandamiento, se puede decir así, es la clave para el principio regulador de la adoración. Es la máxima expresión del principio regulador. No debes hacer nada para de alguna manera acercarte a Dios en tus términos. Ahora, ¿qué prohíbe entonces este mandamiento? Y contesta el catecismo, adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Así que lo primero es que nuestra mente debe reconocer que Dios es el único Dios que merece ser adorado. Y lo segundo es que esta adoración no debe estar dirigida por nuestras pretensiones, por nuestra mente, sino por lo que Dios dice en su santa palabra. No hacer imagen significa mantener en la forma en que Dios ha dado su adoración, en obedecer exclusivamente su palabra al momento de adorarle a Él, alejándonos de toda idea física de Dios. Número 3, debemos adorar a Dios dando dignidad a su nombre con nuestras palabras. Debemos adorar a Dios dando dignidad a su nombre con nuestras palabras. Y vamos a apoyarnos entonces en el mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento protege a Dios de la trivialidad, de hacerle semejante a los asuntos cotidianos de nuestra vida. Si estamos hablando de adoración, Dios debe ocupar un lugar principal no solamente en nuestro corazón, sino en nuestra vida cotidiana también, aún en el uso de nuestras palabras. Él y nada que tenga que ver con Él debe tomarse para asuntos triviales, para lo vano. Él debe ocupar un lugar especial en nuestra devoción.
y todo lo que tenga que ver con Dios debe estar revestido de aquella dignidad propia que le pertenece a Él. Debe haber reverencia en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, aún en nuestras palabras, cuando adoramos a Dios. Por eso Él debe ser separado de toda actividad que no tenga ese tono de adoración. Todo lo vano, todo lo trivial, debe ser para nosotros y nuestros asuntos, pero todo lo sagrado, todo aquello que de alguna manera implique adoración, debe ser reservado para Dios y su santidad. Nos es necesario establecer que cuando Dios prohíbe utilizar su nombre en vano, no está hablando de las letras que le componen, como algunos han creído, porque el nombre de Dios es más que las letras que le componen, sino que se refiere a su dignidad, a su posición. Recuerde que cuando se le presentó a Moisés, él dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El que existe, el que es. Por lo tanto, el nombre comunica la realidad de las perfecciones divinas. Tomarlo en vano se refiere entonces a malgastar, utilizar en trivialidad aquello que debería ser objeto completo de nuestra adoración, de nuestra veneración, que deberíamos estimar en sumo grado, que debería ser para nosotros aquello que reciba todo, se puede decir así, toda nuestra atención de adoración. De manera que este mandamiento nos invita a darle al nombre, a los atributos de Dios, todo aquello que sea sagrado. Vamos entonces al catecismo y dice: ¿qué exige este mandamiento? Y contesta: el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Y la siguiente pregunta es: ¿qué se prohíbe en este mandamiento? Y contesta: prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Debemos estimar entonces sagrado todo lo que de alguna manera repercuta en el reconocimiento de la grandeza de Dios, o Dios se comunique con nosotros. Todo lo que tenga que ver con la adoración tiene que ocupar un lugar especial para nuestro corazón. Y número 4, recuerda que la pregunta inicial es cómo debemos adorar a Dios, y lo cuarto es que debemos adorarle en un día especial. Si usted lo ve bien, este cuarto mandamiento, y de hecho si repasamos los 4, todo nos dirigió hasta aquí, hasta un clima especial. Dios es el único ser adorado. Debemos adorarle en sus términos. La adoración que va dirigida a Él no debe ser una adoración trivial y común, debe ser sagrada para nosotros, estimada como lo más importante, separada de todas nuestras actividades y de toda nuestra cotidianidad. Y ahora esta adoración encuentra su climax en un día especial. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová lo bendijo y lo santificó. Lo primero que este mandamiento nos hace es un llamado, y es un llamado interesante, es un llamado a recordar. Acuérdate del día de reposo para santificar. Y es sumamente importante esto, porque el día de reposo no nace en el Sinaí. El día de reposo no nace en la entrega formal de los 10 mandamientos al pueblo de Israel. El día de reposo no nace con Moisés. Acuérdate, le dice el Señor, del día de reposo.
del día del Shabbat, del cesar. Y eso, sin lugar a duda, nos conecta con el principio, porque así el mismo Dios lo presentó. Acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, acuérdate del día de reposo significa acuérdate del reposo que Dios hizo en el comienzo y el propósito para el cual Dios reposó. El día de reposo es el día del reposo de Dios. Y nosotros tomamos el día del reposo de Dios como la norma de lo que sería nuestro reposo. Dios bendijo este día y lo santificó. Y recuerde que las palabras santo significan entonces apartado, de manera que Dios bendijo un día y lo apartó. Y al escuchar los judíos este cuarto mandamiento, recordaban la santificación de un día especial para contemplar la obra de Dios. Debía ser entonces un día distinto, único, porque Dios lo revistió de esa manera. Era un día especial porque así Dios lo revistió. Un día especial con unos privilegios distintos, uno diferente a los otros 6 días de trabajo. Este mandamiento es especial porque no es propio del decálogo, no nace en el decálogo. Fue establecido desde la creación y el decálogo solamente es una remembranza de lo que Dios había hecho en el comienzo. Aun cuando el pueblo no había recibido este mandamiento escrito, ya el pueblo sabía de ese reposo especial, por eso Dios le dice, acuérdate. Bien, ¿qué exige este mandamiento? Para terminar con esto entonces, el catecismo contesta, guardar santo para Dios un día de cada 7 como día de reposo para Él. ¿Y qué se prohíbe en este mandamiento? Y escuche bien, la omisión o el cumplimiento descuidado de los deberes requeridos y la profanación del día de reposo por la ociosidad, por hacer aquello que es pecaminoso en sí, o por pensamientos, palabras u obras innecesarias relacionadas con ocupaciones o recreaciones de este mundo. Nuestros hermanos bautistas trataron de proteger por sobre todas las cosas aquello que se debe hacer en el día de reposo. Mis hermanos, esta primera tabla entonces nos guía en nuestra adoración y nos enseña que debemos tener a Dios como el único objeto de nuestra veneración. No tratar de reducirle a una simple imagen, sino adorarle en sus términos. No hacerle trivial a Él, sino todo lo que tenga que ver con su adoración, darle esa importancia y guardar un día entero de cada 7 para Él, exclusivo para Él. Bueno, mis hermanos, esto es lo que vemos en Éxodo 20 en cuanto a la primera tabla que nos ayuda a adorar a Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos nuevamente a ti muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque necesitamos ser instruidos, Señor, por ella, porque nuestra vida se aleja constantemente de tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos guías a entender esa posición única que tú tienes. Gracias, Señor, porque recordamos que tú eres mucho más de lo que nosotros pudiéramos reducir a una simple imagen o a un pensamiento. Tú eres mucho más grande que cualquier tipo de símbolo que queramos nosotros, al que queramos reducirte. Oh Dios, gracias te damos, porque tú debes tener un trato especial en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, y todo lo que tenga que ver contigo debe ser sagrado para nosotros. Señor, y muchas gracias porque también hoy nos permites en libertad guardar un día dedicado exclusivamente para ti, no para este mundo, no para nuestra recreación, sino para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que esta tabla y estos 4 mandamientos son ese protocolo que debemos seguir para adorarte, es lo que debe estar en nuestro corazón.
para poder presentarnos ante ti en rectitud, en una adoración de vida, aquella que solo tú mereces. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por mis hermanos. Ayúdanos hoy, oh Dios, en Cristo te lo pedimos. Amén y amén.